Te congelo, te pego, te pego, te pego. No es... Quítate que me va a salir algo malo. Horrible, te voy a pegar con esta pistola. Ahí le pego un tiro. Bueno. Vamos a abrir los mini Lucky Blocks admin. A ver. Otra vez los tipitos pitacos, siempre lo mismo. ¿Qué? Espera. A ver. Compré un Lucky Block Dios porque no sé, pero nunca los compré. ¿Qué te pasa que me toca algo malo? Un calero. Voy a pegar con una pistola. Mira que te voy a pegar un tiro, Lucky Block admin. Bueno, le estoy manoteando al calero. De una torreta para que te mate si no sale algo bueno, Lucky. A ver. No vamos a ver, no vamos a ver. A ver, ¿te salió? ¿Qué te apuesto que salió algo malo? A ver, una torreta. Es horrible, o sea, por cómo genera es horrible. Y sabía, eran los bombinitos estos feos.